Estrategias de Dark Social. Todo sobre generación de demanda B2B. Yo siempre digo que uno de los principales problemas que tiene el marketing B2B es tratarlo como si fuera B2C. Y probablemente el ejemplo más representativo de esta idea es cuando se intenta aplicar una herramienta tan básica, una herramienta tan recurrente como la fórmula AIDA, atención, interés, deseo, acción en marketing B2B. Eso efectivamente es uno de los principales problemas, uno de los primeros errores en los que cae un marketer que haya sido formado en B2C cuando intenta hacer B2B. Y es precisamente lo que se podría llamar fácilmente como la punta del iceberg. Es un ejemplo que representa muy bien cómo se hace en marketing B2C, que al mismo tiempo representa muy bien qué es lo que no funciona en marketing B2B. Y hay 4 motivos, a mi modo de ver. Hay 4 motivos que explican muy bien por qué el embudo AIDA, como estandarte del marketing B2C, no funciona en el marketing B2B. Bien, el primero sería que mientras que en marketing B2C estamos hablando de un proceso de toma de decisión poco complejo, a pesar de que eso lógicamente es una generalidad que no se aplica a la totalidad de los casos, en marketing B2B hablamos de un proceso de toma de decisión que por naturaleza es un proceso complejo. El modelo AIDA, al ser un enfoque relativamente simple, no captura la complejidad del proceso B2B. Y eso hace, por tanto, que cuando hablamos de marketing B2B, necesitamos poder hablar de embudos que son efectivamente muchísimo más complejos. Hay un punto aquí que además me gustaría destacar antes de que se me olvide, porque es muy importante, y es que en marketing B2C estamos hablando de mercados muy grandes. Hablamos de mercados que normalmente incluyen a millones de personas, ¿no? Incluso en mercados pequeños. En marketing B2B, hablar de mercados que ocupen a millones de empresas es difícil, es raro. Normalmente estaríamos hablando de empresas muy expandidas. Normalmente hablaríamos de SaaS. Es muy raro. Entonces, en marketing B2C puede tener sentido dirigirse solamente a ese 3% de las empresas que están en momento de compra. Pero en marketing B2B es muy poco efectivo porque realmente empresas que estén en momento de compra en un segmento B2C, pues hombre, hay muy pocas, hay muy pocas. Eso hace que en marketing B2C pueda ser rentable dirigirse a a compradores que estarían únicamente en momento de compra, mientras que en marketing B2B normalmente ese segmento que realmente está en momento de compra, esa audiencia, mejor dicho, no segmento que se encuentra en momento de compra, es demasiado pequeño como para que realmente sea rentable dirigirse únicamente a compradores que están en momentos de compra. Y eso tiene que ver con la complejidad del proceso de toma de decisión, tremendamente, porque normalmente cuando nos estamos dirigiendo a el marketing B2B, cuando estamos haciendo marketing de verdad, cuando estamos haciendo creación de demanda, nos tenemos que dirigir realmente al 100% del mercado. Pero no podemos dirigirnos al 100% del mercado sin tener en cuenta que el 90, prácticamente el 99% del mercado no se encuentra en momento de compra. En los anteriores episodios hemos hablado del típico ejemplo de el software de contabilidad que puedes contratar para tu empresa. Ese software lo contratas que una vez cada 10 años, por ejemplo. Si yo cambié el software de contabilidad hace 2 años, por mucho que me impacten ahora con un software de contabilidad, yo no lo voy a cambiar. El proceso, en cualquier caso, sería mucho más complejo. Tendríamos que hablar de estándares de seguridad, tendríamos que hablar de uso, de formación al equipo de contabilidad para poder utilizarlo, de forma que no sería efectivo. Mientras que si hablamos de B2C, lógicamente el escenario cambia y ahí no me quiero extender demasiado porque no es mi campo, no es mi campo. Entonces es muy importante diferenciar entre un proceso complejo y un proceso menos complejo. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Vale. Entonces, el segundo motivo por el que considero que el marketing B2B es muy diferente del marketing B2C es porque en marketing B2C normalmente nos podemos encontrar un solo decisor, mientras que en marketing B2B
nos encontraremos a varios decisores, ¿no? Nos encontraremos a lo que llamamos el comité de compra. Recordemos que en el comité de compra siempre nos encontraremos al promotor de la decisión, quien nos va a ayudar, quien va a defender nuestra solución dentro de la empresa. Normalmente va a ser alguien que va a estar muy cerca de donde realmente se está sufriendo el problema, de donde realmente existe la necesidad. Tendremos luego al que toma la decisión final, que es a quien el promotor le va a presentar nuestra solución. Normalmente puede ser o el director, o un fundador, o alguien que ocupe un cargo directivo. El influenciador, que puede influenciar sobre la decisión de compra. Y, por último, el bloqueador de la decisión de compra. Hay otras fórmulas de comité de compra más complejas, más extensas, más precisas, pero normalmente las considero, vamos a decir, demasiado sofisticadas. Y yo siempre defiendo en generación de demanda el marketing, que sea sencillo en la medida en que sea sensato, en la medida en que tenga sentido común. Muchas veces considero que cuando nos empezamos a complicar demasiado, muy probablemente estamos sofisticando nuestro marketing hasta un punto en que deja de ser eficiente, ¿no? Entonces, ahí en el marketing B2B nos vamos a encontrar un comité de compra que en B2C es menos común encontrar. Hombre, está claro, por ejemplo, que si tenemos una empresa B2C que vende juguetes, nuestro usuario van a ser niños, pero nuestro cliente, quien realmente compra, van a ser los padres, ¿no? Y eso es una especie de comité de compra familiar, por ejemplo, o en la compra de un coche. Pero ya estamos hablando de casos específicos. En la generalidad, cuando vendes productos B2C, una pantalla de ordenador, si quieres, que ya es una compra un poco más cualificada, pero unas zapatillas, una camisa, unas gafas de sol. En principio, encontrar un comité de compra familiar pues, es mucho menos común, ¿no? Mientras que en B2B, en la inmensa mayoría de los casos, más de una persona va a estar tomando esa decisión de compra y es algo que, por tanto, hay que tener en cuenta. Tercer motivo por el que considero que el marketing B2B no se parece en nada al marketing B2C es que el marketing B2C normalmente nos encontramos ante factores emocionales que empujan esa compra, mientras en el marketing B2B nos vamos a encontrar factores racionales. Utilizar las emociones para hacer marketing B2B es bastante más difícil a pesar de que no debemos excluir nunca un factor muy importante, y es que el marketing va de personas. Y efectivamente, pues, normalmente cuando hablamos del comité de compra, tenemos que tener en cuenta cuáles son las frustraciones del comité de compra, de cada uno de los miembros. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los miedos de ese comité de compra. Tenemos que tener en cuenta cuáles son sus motivaciones. Nosotros siempre que iniciamos un programa de marketing, siempre que empezamos a trabajar con un cliente nuevo, dedicamos el primer mes de trabajo únicamente a hacer investigación de mercado, a entender cómo el comprador toma decisiones y entre las preguntas que hacemos, entre las preguntas que queremos responder, está precisamente entender cuáles son las motivaciones, cuáles son los miedos, cuáles son las frustraciones de cada uno de esos miembros del comité de compra, porque es fundamental. Pero eso no significa que la compra se apoye en una emoción, mientras que en el marketing B2C las emociones juegan un papel mucho más importante, ¿no? Las aspiraciones que una pueda tener, por ejemplo, y otros factores donde, una vez más, no entro porque no es mi campo. Pero está claro que en ese caso, el B2C, hablamos de una compra que tiende a ser mucho más instintiva en comparación con una decisión de compra B2B, donde la compra tiende a ser mucho más reflexiva, mucho más racional en vez de emocional, precisamente porque una es instintiva y la otra es reflexiva. Y luego hay un cuarto punto por el que considero que son dos enfoques totalmente distintos, el B2B del B2C, y es que al final en marketing B2C normalmente estamos hablando, como decía, de marketing a corto plazo, como adelantaba al principio, porque normalmente el segmento de mercado que se encuentra en el momento de compra es suficientemente grande como para que pueda salir a cuenta, entre otros muchos motivos, dedicarse a esas audiencias que ya se encuentran en momento de compra. Mientras que en B2B ese tipo de estrategia sería del todo ineficiente, ¿no? Porque una compra B2B puede durar, por lo general, meses y en algunos casos incluso años versus una compra B2C que normalmente suele suceder pues de horas a días, ¿no? Por lo general.
Entonces, estos son 4 motivos por los que el B2C y el B2B son diferentes, pero si nos lo llevamos al plano de AIDA, el embudo atención, interés, deseo, acción, claro, con respecto a estos 4 puntos, lo que vemos es que el modelo AIDA, al ser un enfoque relativamente simple, no captura la complejidad del proceso B2B cuando hablamos precisamente sobre que la complejidad hace que el marketing B2B sea distinto del B2C cuando hablamos de crear esos embudos, esos procesos de toma de decisión. Luego también el modelo AIDA no tiene en cuenta el comité de compra. Habla de deseo, habla de acción, pero sería muy difícil utilizar el modelo AIDA para un influyente o un bloqueador del comité de compra. ¿Se puede hacer? Sí, se podría hacer, pero a mi modo de ver, a mi modo de hacer marketing sería demasiado rebuscado, ¿no? Hasta el punto que probablemente dejaría de tener sentido. Y luego, efectivamente, cuando hablamos de factores racionales versus emocionales, efectivamente el modelo AIDA es un modelo profundamente orientado a la emoción, ¿no? Se centra principalmente en la atención, el interés y el deseo. Y eso hace que no considere correctamente la combinación de otros factores racionales que pueden influir en las decisiones B2B y que, sin embargo, van a ser muy importantes para nosotros. Lo mismo sucede cuando hablamos de cuánto puede durar, ¿no?, el proceso de toma de decisión. El modelo AIDA normalmente está enfocado a procesos de toma de decisión bastante cortos. Suele ser muy táctico. Yo he utilizado el modelo AIDA incluso para la creación de anuncios, ¿no? Incluso en LinkedIn Ads para hacer B2B. Pero porque es realmente una herramienta muy cortoplacista. Y en un proceso de toma de decisión que, como decía, puede durar de meses a años, utilizar un modelo AIDA lo veo del todo ineficiente, porque hablar de etapas distintas entre atención, interés, deseo, es realmente complicado, es muy práctico. Seguro que en el plano teórico se puede encontrar una fórmula para explicarlo, pero si lo intentas bajar a tierra y aplicarlo de forma práctica, es muy ineficiente. Yo no lo hago. Sí que a lo mejor con algún anuncio, pues cuando haces un copy, por ejemplo, puede tener sentido, cuando explicas en una presentación con diapositivas, pero plantear una estrategia con el embudo famoso AIDA en B2B, precisamente únicamente por el factor duración, ya hace que en el plano teórico puede funcionar muy bien, pero en el plano práctico estoy seguro que realmente es difícil de aplicar. Bien, otra cosa de la que quería hablar hoy y que guarda muchísima relación es sobre las campañas de generación de leads en LinkedIn Ads. Oigo muchos clientes, hablo con muchas empresas que han utilizado LinkedIn Ads en el pasado para generar leads y no les ha funcionado. Y es normal que no les haya funcionado. ¿Por qué? Por el mismo motivo, porque mientras que el comprador B2C es impulsivo, el B2B es reflexivo. Hay que entender que desde que el comprador B2B identifica una necesidad, inicia automáticamente un proceso que va desde el aprendizaje hasta la decisión de compra, que puede durar meses. Y durante todo este proceso va a estar buscando información en lugares como efectivamente LinkedIn, en lugares como este podcast. Puede buscar información incluso en una red social, incluso como Instagram. Puede estar buscando información en el word to mouth, preguntando a sus homólogos en otras empresas. Puede estar buscando información acudiendo a un congreso, a una feria, para ver qué es lo que se está ofreciendo. Y por tanto hablamos de un proceso que efectivamente va a ser muy largo y donde, muy importante, no va a existir intención de compra. Estamos hablando de audiencias que han identificado una necesidad, que quieren aprender a cómo resolverla y sencillamente todavía no se encuentran en el momento de compra. Es algo que en algún momento quieren resolver, pero todavía no están en momento de compra. Y esa precisamente es la diferencia entre crear y capturar demanda. Cuando hablamos de crear demanda, estamos hablando de crear audiencias que están identificando la necesidad, pero todavía no se encuentran en momento de compra y buscan aprender a resolver esa necesidad en lugares que no son atribuibles, como efectivamente LinkedIn, eventos, podcasts, etcétera, lo que llamamos el dark social, que es lo que explico siempre. Por eso, cuando hablamos de crear una campaña de LinkedIn Ads
para generación de leads normalmente no nos va a funcionar, porque el comprador en un lugar como LinkedIn no está buscando tomar una decisión de compra, está buscando aprender. ¿Cómo resolvemos, por tanto, este problema? Pues, como siempre digo, porque el destino tiene este tipo de cosas, cuando hay un reto existe una gran oportunidad. El hecho de que en LinkedIn no se puedan generar leads no significa que no se puedan generar clientes, y esa es la clave. Si hablamos de crear demanda, si decimos que crear demanda es igual a generar audiencias que están en proceso de identificación de la necesidad para evangelizarlas, para explicarles desde nuestro punto de vista único cómo resolver ese problema, entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar eso, y cuando hablamos de LinkedIn Ads lo que tenemos que hacer es invertir en campañas de alcance para promover un contenido que nos permita aumentar el tamaño de nuestra audiencia, engancharla con nuestros contenidos, engancharla con nuestra categoría, para que de forma regular vaya aprendiendo y como resultado de ese aprendizaje, cuando se encuentre el momento de compra, acuda a nosotros. Nosotros, y eso es muy importante, no vamos a decidir por ningún comprador cuándo se va a encontrar el momento de compra. Eso lo va a decidir siempre el comprador. Y ese es el problema de la mayoría de CEOs y de muchas personas de ventas que se creen que desde marketing se pueden generar leads que están listos para comprar. No es así. El lead estará listo para comprar cuando considere que está listo para comprar. Y por tanto, lo que nosotros nos tenemos que asegurar es que poco a poco, a medida que el mercado se vaya encontrando en momento de compra, cada vez tenga más claro que nosotros somos el líder de nuestra categoría, porque les hemos evangelizado, porque le hemos explicado cuál es su necesidad, porque les hemos enseñado a resolver su problema. Y por tanto nos han posicionado como líderes de la categoría. Y aquí tenemos que jugar con una clave, y es que el 70% de los compradores tienen más probabilidades de comprar al líder de la categoría que a la competencia. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar LinkedIn Ads? Vamos a utilizar LinkedIn Ads, como decía, para crear audiencias a las que evangelizar desde nuestra categoría, para que nos posicionen como líder, para que sea cuando sea que esté en el momento de compra, eso no lo vamos a decidir nosotros, acudan a nosotros. Esa es la clave. Esa es la clave. Así es como se utiliza LinkedIn Ads. Una vez lo haces así, en la mayoría de casos ni siquiera tienes que acudir a Google. Porque ese comprador, cuando se encuentre en el momento de compra, no va a buscar sea lo que sea que tú estás vendiendo por Google. Mis clientes no han buscado por Google empresas de consultoría de marketing B2B o empresas de generación de demanda B2B para encontrarme. Los clientes con los que trabajo han acudido directamente a mi página web porque ya me conocían a través del Dark Social, a través de este podcast, a través de LinkedIn, a través del word to mouth, a través de referencias. Esa es la clave. Esa es la clave. Por eso incluso si hay un líder que ya esté invirtiendo muchísimo en Google Ads y no te está dando espacio para entrar tú, lo que yo recomiendo es crear categoría, crear un punto de vista único, evangelizar a la audiencia. Y para eso está LinkedIn Ads. Y ahí es cuando el CEO dice, sí, pero esto no genera leads inmediatos. No, esto lo que genera es clientes. Porque un lead hoy, que no sepa quién eres, que metes una reunión hoy para pitchear tu discurso de venta, va a tardar más en convertir que un lead que hoy vea un contenido tuyo, mañana siga consumiendo tus contenidos y que cuando se encuentre el momento de compra, que eso va a suceder independientemente de que le metas una reunión de ventas o no, acuda a ti. Esa es la clave. Y para mí, eso es LinkedIn Ads. Y por eso tiene muchísimo sentido haber hablado hoy del modelo AIDA y de las diferencias entre B2C y B2B. Precisamente por lo que estaba explicando antes. Porque hay que diferenciar precisamente entre B2B y B2C. Y por eso, uno de los graves errores del marketer que ha sido formato en B2C, cuando llega a B2B, es decir, bueno, si yo estaba generando ventas en Instagram, que es el lugar B2C por excelencia, pues ahora voy a generar ventas en LinkedIn, que es la red social B2B por excelencia. Y ahí está el grave error. Hay un profundo desconocimiento de cómo funciona el marketing B2B de verdad. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en estrategias de generación de demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.